Me negué a firmar los papeles de adopción, y ahora parece que mi esposo me odia. Tenemos solo 30 días para salvar nuestro matrimonio o destruir a la familia de su difunto hermano. Todo sucedió tan rápido que todavía no puedo ordenar las piezas en mi cabeza. Hace solo un mes, a principios de noviembre, yo era Catalina, una mujer de 31 años planeando reformas para la habitación del bebé y eligiendo nombres para nuestro futuro hijo, a quien Daniel y yo planeábamos concebir esta primavera. Ahora soy Catalina, la que, en su opinión, firmó la sentencia de muerte para su familia. Llevamos casados 6 años, y desde el primer día, Daniel sabía que yo quería tener hijos más que cualquier otra cosa. Él también los quería, pero no con la misma desesperada intensidad que yo. Crecí como hija única, y el vacío de una casa grande siempre me pesó. Incluso pospusimos la compra de un coche nuevo, un Opel, para poder tener más dinero para la fecundación in vitro, FIV, si fuera necesario. Este era nuestro sueño compartido y duramente conquistado, que se convirtió en la piedra angular de todas nuestras decisiones. Constantemente discutíamos cómo llamaríamos a nuestra hija, Elisa o Gracia, y a nuestro hijo, Noé o Julio. Estos nombres flotaban en el aire como una promesa de un futuro mejor. Todo se derrumbó cuando llamó la tía Teresa, la hermana del padre de Daniel. El hermano de Daniel, Marco, solo 3 años mayor que él, tuvo un accidente de tráfico. No fue como una escena de película, no hubo destellos brillantes ni gritos. Solo un breve y seco mensaje de texto de Teresa: Marco se ha ido. Su esposa, Sara, también está en la UCI. Ven inmediatamente. Se trata de Adán. Adán, su hijo de 11 años, el sobrino de Daniel. Solo lo había visto un par de veces en grandes reuniones familiares, era callado, siempre con un libro. Cuando llegamos al hospital en Sevilla, quedó claro que la situación era mucho peor de lo que podíamos haber imaginado. Sara no despertaría del coma. Los médicos daban pronósticos muy cautelosos pero pesimistas. Marco ya había sido enterrado. Adán estaba completamente solo. En el velatorio, Daniel mantuvo una compostura de acero, pero lo vi apretar los puños bajo la mesa. Después de que todos se fueron, la tía Teresa, cansada y agotada, nos tomó aparte. Marco y Sara no tenían testamento, dijo con la voz baja por el agotamiento. Yo podría, por supuesto, acoger a Adán, pero me estoy haciendo mayor, y él necesita una familia completa, no un refugio. Y él te tiene mucho apego, Daniel. Eres el único familiar cercano de su padre que puede darle una vida normal. Tienes una casa en la calle Palmeras, un trabajo estable, una esposa. En ese momento, Daniel me miró. No había preguntas en sus ojos, había determinación. Asintió a Teresa sin siquiera consultarlo conmigo. Nos lo llevaremos, Teresa. Vivirá con nosotros. Sentí como si me hubieran electrocutado. Simplemente me quedé allí, observando cómo nuestro sueño de Noé y Gracia se disolvía en el aire. Él tomó una decisión sobre nuestras vidas sin preguntarme. Esa fue la primera vez que sentí este miedo helado, que todavía no me ha soltado. Él hablaba de salvar a su sobrino, pero yo pensaba en salvar a nuestra familia, que ni siquiera había tenido la oportunidad de empezar. Y esto es solo el comienzo del mes, sin embargo, nuestra vida entera ha sido dada la vuelta. Cuando llegamos a casa, intenté hablar con Daniel, pero él simplemente me ignoró. Cata, es familia. Tiene 11 años, esto es temporal, hasta que Sara se recupere. E incluso si no lo hace, no podemos abandonarlo. No eres un monstruo, ¿verdad? Las palabras, no eres un monstruo, ¿verdad?, se sintieron como un golpe en el estómago. Fueron dichas sin malicia, pero se grabaron a fuego en mi cerebro. Yo sabía que él tenía un sentido del deber, pero no entendía por qué tenía que ser nuestro deber. Nosotros estábamos apenas empezando. Sentí que estábamos poniendo nuestra vida en pausa, y quizás de forma permanente. Una semana después, Adán ya vivía con nosotros. Guardé todos los catálogos de muebles para la guardería y empaqué los pequeños patucos que había comprado hace un año. Él tenía su propia habitación, la habitación que se suponía que iba a ser la de Noé. Era tranquilo, educado, casi invisible. Eso era más aterrador que si hubiera gritado. Deambulaba por la casa, siempre con un libro, siempre perdido en sus propios pensamientos. Y con cada día que pasaba cerca de él, Daniel se distanciaba más de mí y se apegaba más al chico.
Empezó a saltarse nuestras cenas semanales del jueves para ayudar a Adán con sus deberes. Dejó de preguntarme sobre mi trabajo. Todas nuestras conversaciones se reducían a ¿cómo está Adán? La semana pasada, llegó una carta de los servicios sociales. Incluía una carpeta de papeles. Documentos para la tutela temporal y, en caso de que Sara no se recuperara, papeles de adopción. Teníamos que firmarlos para simplificar todas las formalidades. Puse los papeles en la mesa y esperé a que Daniel volviera del trabajo. Sabía que este momento iba a llegar. Esta era nuestra hora de la verdad. Reuní toda mi determinación. Cuando llegó, le dije que no firmaría. Le dije que este era el final de nuestro sueño, que esta no era una solución temporal, sino de por vida. Él me miró como si me estuviera viendo por primera vez. Y en ese momento, cuando vi esa mirada, una mezcla de decepción, shock y odio apenas disimulado, me di cuenta de que esta situación no se trataba solo de Adán y nosotros. Se trataba de cuál de nosotros estaba dispuesto a sacrificar su vida por la familia, y quién era el verdadero monstruo. Nuestro mes de infierno comenzó ese martes. La primera semana después de que me negué a firmar los papeles fue como vivir en una casa con una mina terrestre bajo las tablas del suelo. Daniel dejó de hablarme de cualquier cosa que no fuera estrictamente necesaria, si recordé comprar leche o si había visto el libro de historia de Adán. Nuestras conversaciones habituales, esas que cubrían nuestro día, nuestros planes, nuestros pequeños chistes, desaparecieron. Nos comunicábamos usando frases educadas y huecas, como dos extraños compartiendo un apartamento turístico. El silencio era la peor parte. No era el silencio cómodo de una pareja con años de matrimonio, era el silencio pesado y asfixiante de dos personas que sabían que se dirigían hacia un choque catastrófico e inevitable. Él había trasladado su lado de la discusión del grito a la gélida falta de cooperación. Seguía repitiendo las mismas frases, siempre con una voz baja y controlada. Me estás pidiendo que abandone a mi sobrino, Kata. No tiene otro sitio a donde ir. Sara no va a mejorar. Esta es la realidad, no uno de tus cuentos de hadas sobre Noé y Julio. Utilizaba los nombres de nuestros futuros hijos como un arma contra mí. Sabía cuánto dolía, cuán sagrados eran esos nombres para mí. Eso solo me decía lo lejos que se había ido. Intenté explicar mi perspectiva, la que sentía que era racional y adulta. Le dije que habíamos sacrificado demasiado por nuestro plan compartido como para tirarlo por la borda por un niño de 11 años que apenas nos conocía. No se trata de no quererlo, Daniel, discutí una noche en la cocina, con la carpeta de adopción todavía sobre la encimera como una bomba. Se trata de nuestra vida. Estamos en la treintena. Si adoptamos a Adán ahora, estaremos criando a un adolescente, lidiando con el instituto y la matrícula universitaria, y estaremos cerca de los 52 años cuando finalmente se vaya de casa. ¿Cuándo se supone que tendremos a nuestros propios hijos? Estamos posponiendo el cronograma para formar una familia, y sabes lo difícil que ha sido incluso sin añadir este estrés. Él no me escuchó. Solo me miró con esos ojos fríos y decepcionados. Tú solo ves la logística y el calendario, Kata. Yo veo a un niño asustado que perdió a su padre y está a punto de perder a su madre. ¿Cómo puedes cuantificar ese sacrificio contra el precio de un carrito de bebé de 250 euros? Me hizo sonar egoísta y superficial. No lo era. Estaba luchando por la vida que habíamos planeado, la vida que él me prometió. Mientras tanto, Adán seguía siendo el niño de 11 años más callado que había conocido. No pedía nada. Comía lo que le ponía delante, decía gracias y se retiraba a su habitación a leer. Nunca desordenaba. Nunca ponía música alta. Era demasiado educado, y era desconcertante. Era un fantasma en nuestra casa de Granada, un recordatorio físico y constante de la cuña entre Daniel y yo. Una tarde lo encontré sentado en la escalera, sin leer. Simplemente estaba mirando a la pared. Me senté a su lado. Traté de ser amable. ¿Todo bien, Adán? Él no me miró. Siguió mirando una mancha en la alfombra. Mi madre solía llamarme su ancla, susurró, tan bajo que casi no lo oí. Porque la mantenía con los pies en la tierra. No supe cómo responder a ese tipo de dolor puro. Yo no era su madre. Ni siquiera era su tía de verdad.
Yo era la mujer que se interponía entre él y la estabilidad permanente. Simplemente dije, estoy segura de que te quiere mucho. Finalmente me miró, y sus ojos eran más viejos que su edad. Me dijeron que podrían llevarme a un hogar de acogida si los papeles no se firman pronto. El tribunal necesita un plan definitivo. Eso me golpeó duramente. Él lo sabía. Sabía que los papeles estaban allí, y sabía que yo era quien lo estaba deteniendo. Daniel debió habérselo dicho. Sentí una punzada de rabia hacia Daniel por hacer a este niño cómplice de nuestra pelea. Pero luego miré el rostro de Adán, no acusatorio, solo profundamente triste, y la ira se enfrió hasta convertirse en una culpa escalofriante. Los papeles de adopción tenían un plazo. Teníamos hasta finales del mes de diciembre para presentar un plan formal al tribunal, o iniciarían el proceso de colocar a Adán en el sistema estatal. El mes estaba volando. Ya estábamos a mitad de la segunda semana de esta crisis. Daniel empezó a actuar como un padre soltero. Estaba hiperconcentrado en Adán, inscribiéndole en la práctica de baloncesto, yendo a las reuniones escolares y pasando cada minuto libre con él. Era su forma de mostrarme cómo podría ser nuestra vida, o tal vez cómo sería, con o sin mi acuerdo. Estaba construyendo una nueva unidad familiar justo delante de mí, y yo era la forastera, el corazón frío que se negaba a pertenecer. Un día volví a casa y encontré a Daniel y Adán riéndose en el salón. Daniel le estaba haciendo cosquillas a Adán, y Adán realmente emitió un sonido de alegría fuerte y genuino. Era la primera vez que escuchaba un sonido así en nuestra casa en años, tal vez nunca. Me quedé en el umbral, observándolos, y un pensamiento horrible me cruzó la mente: parece más feliz ahora que cuando planeaba un bebé conmigo. Ese pensamiento fue un golpe físico. Ya no se trataba solo del niño, se trataba de la naturaleza fundamental de mi relación con Daniel. ¿Estaba luchando por un sueño que él ya no quería? Esa noche abrí la carpeta de adopción de nuevo. Los formularios estaban limpios, nítidos, exigiendo una decisión. Me di cuenta de que mi negativa no estaba salvando nuestro sueño, solo estaba prolongando la agonía. Si no firmaba, Daniel nunca me perdonaría, y nuestro matrimonio terminaría de todos modos, solo que entonces tendría la culpa añadida de saber que Adán terminó en el sistema. Había demasiado en juego. Tenía que encontrar una tercera opción, una forma de salvar a Adán sin matar la idea de nuestros propios hijos. Pero cada camino conducía a un compromiso que se sentía como una rendición completa. El reloj seguía corriendo, y el silencio entre Daniel y yo se hacía más fuerte cada día. Él estaba esperando que me rompiera. Y yo estaba aterrada de que lo hiciera. Entramos en la tercera semana del mes, y la atmósfera en la casa se había vuelto tóxica, con un sutil olor a café rancio y acusaciones no dichas. Daniel y yo dormíamos en la misma cama, pero estábamos a kilómetros de distancia. La intimidad física se había detenido por completo, reemplazada por una cuidadosa evitación del tacto, incluso del contacto accidental. Él esperaba hasta que yo estuviera dormida para acostarse, y se iba antes de que yo despertara. Esta separación era más ruidosa que cualquier pelea que hubiéramos tenido. Sabía que no podía mantener este enfrentamiento indefinidamente. El plazo del tribunal se acercaba, y los papeles de adopción seguían sobre la mesa del comedor, un recordatorio constante de la decisión que me negaba a tomar. La documentación de la tutela temporal, que habíamos firmado para mantener a Adán fuera del sistema por unas pocas semanas, estaba a punto de expirar. Decidí que necesitaba forzar el tema, hacer que Daniel viera el coste real de su noble deber. Esperé hasta que Adán estuviera en la práctica de baloncesto con Daniel. Reuní todos los artículos de bebé que había coleccionado minuciosamente durante los últimos años, los patucos, la ecografía que obtuvimos del primer intento fallido de FIV de hace 3 años, las carpetas meticulosamente organizadas con información de la clínica Fertilium, y las detalladas hojas de cálculo financieras que mostraban nuestros ahorros asignados específicamente para futuros tratamientos de fertilidad. Puse todo en un recipiente de plástico transparente y lo coloqué justo en el centro del suelo de la cocina, justo donde Daniel pisaría al entrar. Cuando regresaron, yo estaba esperando en la cocina. Adán, por suerte, fue directo a su habitación, ajeno al campo de batalla. Daniel se detuvo en seco al ver el recipiente. ¿Qué es esto, Kata?, preguntó con la voz plana, peligrosamente neutral. Esto, dije señalando el recipiente, es todo lo que planeamos.
Este es Noé. Esta es Gracia. Este es el futuro que acordamos, el futuro por el que sacrificamos nuestros 20 y tantos y nuestros $30.000 ahorrados. Si firmas esos papeles de adopción, Daniel, este recipiente va a la basura. Se acabó. No podremos pagar los tratamientos de fertilidad, no tendremos el tiempo ni la energía para empezar de nuevo, no con un adolescente que necesita atención a tiempo completo y financiación universitaria. Tenemos 31 y 34 años. Nos quedan quizás 4 buenos años para intentarlo. Tomar a Adán significa renunciar a nuestro propio hijo biológico, de forma permanente. Esa es la elección. No es un compromiso. Es un sacrificio. Y me estás pidiendo que lo haga yo. El silencio se alargó, roto solo por el zumbido del frigorífico. Daniel miró el recipiente, luego me miró a mí. Pude ver la lucha interna, el deber hacia su sangre, el hijo de Marco contra la mujer con la que se casó y el sueño que compartíamos. «Estás haciendo esto transaccional, Katá», dijo finalmente con la voz subiendo, rompiendo la fachada de calma. «Estás tratando de ponerle un precio a la vida de un niño. Adán es familia. Nos necesita ahora. Nuestro sueño puede esperar. Podemos reevaluar en unos años». No podemos esperar, escupí las palabras. Esa es la mentira que te sigues contando a ti mismo. En unos años estaré más cerca de los 40 y nuestras posibilidades bajan significativamente. Esta es nuestra última ventana real. Lo sabes. Si adoptamos a Adán, estamos cerrando esta puerta para siempre. Y no puedo vivir con eso, Daniel. No puedo mirarte todos los días sabiendo que elegiste al hijo de tu hermano muerto por encima del que planeamos juntos. Esa es la cruda verdad. Su rostro palideció por completo y me miró con una intensidad que me hizo retroceder físicamente. ¿Sabes qué, Catalina? Quizás tienes razón. Quizás estoy eligiendo. Y si tengo que elegir entre salvar a un niño que ya está aquí, que está completamente solo, y esperar una posibilidad, un quizás, que puede que nunca se materialice, elijo a Adán. ¿Por qué? ¿Qué clase de persona eres? ¿Qué clase de madre serías, si estás dispuesta a dejar que un niño de 11 años vaya a un hogar de acogida solo para proteger un futuro teórico que ni siquiera podría materializarse? Había convertido mi miedo más profundo, mi desesperación por un hijo biológico, en un fallo moral. Me había acorralado con éxito. Si seguía negándome, yo era, según su definición, responsable del destino de Adán. Yo era el monstruo. Me estás manipulando, grité, el control finalmente rompiéndose. Decidiste esto unilateralmente. No me preguntaste. Simplemente lo trajiste a casa y esperaste que yo me adaptara. Traje a la familia a casa, Katá. Y tú lo estás tratando como un perro callejero que podemos dejar en el refugio. Esto no es solo un sueño, se trata de quiénes somos como personas. Pensé que eras compasiva. Pensé que tenías corazón. Caminó hacia la mesa del comedor, agarró la carpeta de adopción y la golpeó delante de mí. El tribunal necesita una respuesta para el viernes. Tienes 4 días. Fírmalos o no. Pero que sepas esto, si Adán termina en el sistema porque te negaste, hemos terminado. No puedo estar con alguien que tiene tan poca humanidad. Se dio la vuelta y se fue, dejándome de pie junto al recipiente lleno de nuestros sueños fallidos. No fue lejos, escuché retirarse inmediatamente a la habitación de Adán, cerrando la puerta firmemente tras él. No solo me estaba aislando, estaba consolidando su vínculo con Adán, dejando claro dónde residían sus lealtades. Fue un ultimátum directo y brutal. 4 días para elegir entre nuestro sueño de un hijo biológico y la destrucción de nuestro matrimonio. El silencio después de que la puerta se cerró fue ensordecedor. Miré los papeles y supe que tenía que encontrar una salida, o este matrimonio estaría muerto para el viernes. El ultimátum había sido lanzado el lunes. El viernes era la fecha límite. Daniel había dejado de dormir por completo en la habitación. Afirmaba que estaba trabajando hasta tarde, durmiendo en el sofá de su despacho, pero yo sabía que me estaba castigando deliberadamente, creando una distancia que se sentía permanente. El apartamento era un campo minado de dolor tácito y tensión. Cada vez que miraba los papeles de adopción, mi mano se paralizaba.
Firmar significaba renunciar a mi mayor esperanza. No firmar significaba perder a mi marido y condenar a Adán. Pasé el martes llamando a abogados, tratando de encontrar un vacío legal. ¿Podríamos obtener la tutela temporal a largo plazo sin comprometernos con la adopción total? ¿Podría compartirse la responsabilidad con la tía Teresa, aunque fuera mayor? Cada profesional legal me dio la misma respuesta. La condición crítica de Sara hacía que los arreglos temporales a largo plazo fueran insostenibles. El tribunal necesitaba permanencia para el chico. El compromiso de Daniel con la adopción era lo único que evitaba que Adán se convirtiera en pupilo del Estado. El peso moral me estaba aplastando. Yo no podía ser la que empujara a Adán al sistema. Pero tampoco podía desmantelar voluntariamente la última oportunidad que tenía de ser madre de mi propio hijo. Caminaba en una niebla, reviviendo constantemente las palabras de Daniel: no puedo estar con alguien que tiene tan poca humanidad. El miércoles decidí que necesitaba entender mejor al enemigo. Necesitaba ver a Adán no como un símbolo de sacrificio, sino como una persona. Entré en su habitación. Estaba sentado en su escritorio trabajando en un complejo proyecto de ciencias que involucraba circuitos. Estaba callado, concentrado, con la luz de la lámpara de escritorio brillando en sus gafas. Eso parece complicado, dije, tratando de sonar informal. Él levantó la vista sorprendido, pero no se tensó como solía hacerlo a mi alrededor. Es para la Feria Regional de Ciencias. Es un sistema de monitoreo de escorrentía ambiental. Mi padre me ayudó a diseñar los sensores el año pasado. La mención casual de su padre me golpeó. Me senté en el borde de su cama. Tu padre era realmente inteligente, ¿verdad? Adán asintió trazando una línea de circuito con su dedo. Era ingeniero. Siempre me decía que cada problema tiene una solución, solo tienes que mirarlo desde un ángulo diferente. Esa frase, mirarlo desde un ángulo diferente, se me quedó grabada. Hablamos durante una hora sobre sus libros, en su mayoría ciencia ficción clásica, su viejo perro de vuelta en Bilbao y cuánto extrañaba la terrible cocina de su madre. No era un niño exigente. Era solo un chico traumatizado e inteligente tratando de sobrevivir. Para cuando salí de su habitación, la imagen de él entrando en un hogar de acogida se había vuelto insoportable. Jueves por la mañana. Solo quedaba un día. Me inclinaba por firmar, diciéndome a mí misma que tal vez en 5 años, podríamos permitirnos la adopción y la FIV, incluso si era un gran esfuerzo. Salvaría mi matrimonio y salvaría a Adán. Mataría mi sueño, pero al menos no estaría sola. Conduje hasta mi oficina, sintiendo cómo se instalaba la desesperación. Daniel me había enviado un solo mensaje de texto: los papeles vencen mañana al mediodía. Por favor. No había ira, solo súplica. Esa súplica dolía más que su odio. Alrededor de las 11 recibí una llamada de un número desconocido. Era el médico tratante de Sara, el doctor Navarro, llamando desde el hospital de Bilbao. Catalina, sé que usted y Daniel figuran como contactos de emergencia designados para Adán, dijo el doctor Navarro con voz grave. Necesitamos que vengan al hospital de inmediato. Se trata de Sara. Ella se despertó brevemente esta mañana. Fue muy corto, pero estuvo consciente y lúcida durante unos 5 minutos. Preguntó por Adán. Y preguntó por Daniel. Se me cayó el bolígrafo. Ella despertó. Pero el pronóstico era tan malo. Fue una casualidad, posiblemente una reacción autonómica, y ya volvió al coma profundo. Pero en esos pocos minutos, logró decir 2 cosas claramente. La primera fue decirnos dónde está la llave de su caja de seguridad bancaria. La segunda fue una directiva con respecto a Adán. Ella dijo: debe ir con Daniel, pero solo temporalmente. El dinero es para que se quede en la casa hasta que yo regrese. No hay adopción. Daniel sabe por qué. Se me heló la sangre. No hay adopción. Daniel sabe por qué. Este era el giro de la trama. Un milagro que al mismo tiempo confirmaba y negaba todo. Sara no estaba mejorando, pero había rechazado explícitamente la adopción y aludió a dinero. Eso cambió toda la ecuación. Daniel me había exigido que firmara, sabiendo que Sara había dicho específicamente que no a la adopción. ¿Por qué?
¿Y qué había en la caja de seguridad? Inmediatamente llamé a Daniel, con las manos temblando. Contestó al primer tono con la voz tensa. Necesito que me escuches, Daniel. Sara despertó. Durante 5 minutos. El doctor Navarro me acaba de llamar. Dijo no a la adopción. Y mencionó una llave de una caja de seguridad. ¿Qué está pasando? ¿Qué sabes sobre ese dinero y por qué dijo solo temporalmente? El largo silencio al otro lado fue el sonido más fuerte del mundo. Cuando Daniel finalmente habló, la calma forzada había desaparecido por completo. Su voz estaba áspera por el pánico y la culpa. Cata, por favor, no vayas al banco. Te lo contaré todo esta noche. Simplemente no hagas nada hasta que hablemos. Por favor. Es complicado, e hice lo que creí que era mejor para Adán. Lo mejor para Adán, sí sé. Me estabas obligando a firmar papeles que Sara prohibió explícitamente. ¿Ibas a dejarme destruir mi sueño basándote en una mentira? Voy al banco, Daniel. Ahora mismo. Tienes hasta que regrese para preparar tu explicación. Colgué antes de que pudiera responder. La descarga de adrenalina reemplazó la desesperación. Ya no solo estaba luchando por mi propio sueño. Estaba luchando por la verdad y por los últimos deseos de la madre de Adán. La caja de seguridad estaba en Bilbao. Eso significaba un viaje de 7 horas inmediatamente. La fecha límite era el viernes al mediodía. Tenía que conseguir la verdad y volver antes de que Daniel pudiera manipular la situación aún más. Esto ya no se trataba de salvar mi matrimonio, se trataba de poder, confianza y la mentira que estaba a punto de destruirnos. No perdí ni un segundo. Lancé mi portátil al asiento trasero y comencé el viaje de 7 horas hacia Bilbao, impulsada por la adrenalina y una furia pura y fría. Daniel me llamó 6 veces durante la primera hora. Ignoré cada una de las llamadas. Había terminado con sus evasivas y manipulaciones. Me había dejado agonizar por la destrucción de mi proyecto de vida basándose en lo que ahora parecía una mentira cuidadosamente construida. Llegué a Bilbao a última hora del jueves por la noche. Me alojé en un motel barato cerca del banco, la pequeña habitación olía a humo de cigarrillo rancio. Apenas dormí. No dejaba de repetir las palabras de Sara, no hay adopción. Daniel sabe por qué. Daniel lo sabía, y aún así emitió el ultimátum, aún así me hizo sentir como el monstruo. A las 9 del viernes por la mañana, en el instante en que abrió el banco, yo estaba allí, agarrando la llave que el doctor Navarro había recuperado de los efectos personales de Sara. El gerente del banco fue educado y eficiente. Bajamos a la bóveda. Cuando se abrió la caja de seguridad, esperaba encontrar un testamento, o tal vez unos pocos miles de euros, lo suficiente para cubrir las necesidades inmediatas de Adán. Lo que encontré fue una carpeta gruesa marcada como El futuro de Adán y una libreta de ahorros. La carpeta contenía un documento notariado y reciente que establecía explícitamente que Daniel no debía adoptar a Adán. En su lugar, designaba a Daniel como el cuidador temporal y nombraba a la tía Teresa como la tutora permanente si Sara no se recuperaba, con Daniel actuando como cotutor responsable de las decisiones educativas. La libreta de ahorros era para un fondo fiduciario, un trust fund creado por Marco y Sara. Pasé las páginas. El saldo me hizo retroceder físicamente. No eran unos pocos miles, era casi 35 millones de euros. Marco tenía una enorme indemnización por seguro de vida y ahorros sustanciales de su oficina de ingeniería que ni Daniel ni yo conocíamos. Había una nota detallada de Marco y Sara explicando que el dinero estaba específicamente designado para pagar la casa actual de Adán, su matrícula universitaria y sus gastos de vida independiente hasta que cumpliera los 26 años. Eran ricos. Adán estaba financieramente seguro. El nudo en mi pecho se deshizo, reemplazado por una claridad ardiente y blanca. Daniel no había querido adoptar a Adán por un deber puramente noble, quería control. Quería el prestigio de ser el salvador de su sobrino huérfano, sin admitir que Adán estaba completamente cuidado. Había ocultado activamente el hecho de que Adán no necesitaba nuestro sacrificio financiero. Nuestra incapacidad para pagar tanto la FIV como Adán era irrelevante. Todo el conflicto se basaba en la omisión deliberada de la verdad por parte de Daniel. Llamé a Daniel de inmediato,
de pie justo afuera de la bóveda, sosteniendo la libreta. Eran las 9:45 de la mañana. Los papeles de adopción vencían en 2 horas y 15 minutos. Contestó con la voz sin aliento. Kata, ¿dónde estás? Estoy saliendo de la oficina para encontrarte. Por favor, necesito hablar contigo antes de que veas el banco. Demasiado tarde, Daniel. Estoy parada afuera de la bóveda en Bilbao. 35 millones de euros. Fondo fiduciario. Instrucciones explícitas contra la adopción. No hay adopción. Daniel sabe por qué. ¿Qué parte de eso sabías, Daniel, cuando me amenazabas con el divorcio? ¿Cuando me hiciste sentir como un monstruo por querer al bebé que planeamos? ¿Por qué escondiste esto? Hubo una larga pausa, llena de estática y su respiración entrecortada. Yo no lo escondí, Kata. Yo solo, no llegué a eso todavía. Sabía que tenían dinero, pero no sabía cuánto. Quería adoptarlo de todos modos para darle un hogar estable, no solo efectivo. Necesita un padre, Kata. No solo una cuenta bancaria. Necesita un padre que sea honesto, lo interrumpí, con la voz firme y fría. Y una madre que no sienta que está siendo manipulada para intercambiar su fertilidad por una mentira. No solo retuviste información, usaste mi deseo más profundo en mi contra. Creaste un dilema moral a partir de una realidad financiera que ocultaste. Elegiste el control sobre nuestro matrimonio. Hice una pausa, dejando que el peso de la realización se asimilara. No voy a firmar los papeles, Daniel. La fecha límite es el mediodía. Estoy enviando por fax los documentos notariados y los detalles del fondo fiduciario a los servicios sociales ahora mismo. Adán será colocado con la tía Teresa, según las instrucciones de Sara, y sus finanzas están aseguradas. Está a salvo. Tu deber heroico ha terminado. Colgué. Pasé la siguiente hora en una copistería local, enviando los documentos por fax y hablando con la trabajadora social que manejaba el caso de Adán. A las 11:30 de la mañana, el destino de Adán estaba sellado: estabilidad, apoyo familiar de Teresa y Daniel como cotutor y seguridad financiera. Ninguna adopción por nuestra parte. Ningún sacrificio de nuestro sueño. Conduje de vuelta, agotada pero sintiendo una escalofriante sensación de alivio. Cuando llegué a casa tarde el viernes por la noche, la casa estaba a oscuras. Daniel no estaba allí. No había vuelto a casa. La carpeta de adopción había desaparecido de la mesa del comedor. El sábado por la mañana, todavía no había regresado. Encontré una nota en la encimera de la cocina, solo 2 líneas, escritas con letra apurada y temblorosa. Me quedo en un hotel. Necesito tiempo. Entiendo por qué hiciste esto, pero no puedo conciliar el hecho de que priorizaste una futura posibilidad sobre las necesidades inmediatas de la familia. Yo elegí a Adán. Tú te elegiste a ti misma. El dinero cambia la logística, pero no el sacrificio que estabas dispuesta a hacer. No sé si puedo volver de esto. Él todavía lo veía como mi elección, mi egoísmo, omitiendo por completo su engaño. Han pasado 4 semanas desde el accidente. Adán todavía está aquí temporalmente, pero se muda con la tía Teresa la próxima semana, tal como Sara quería. Mi matrimonio, el que pasé 6 años construyendo, está suspendido en un limbo agonizante. Daniel y yo no hemos hablado desde el viernes. Los patucos de bebé todavía están en el recipiente. Salvé mi oportunidad de tener un hijo. Salvé a Adán del sistema. Pero destruí la base de confianza con el hombre que amaba. Ahora me siento en esta casa grande y silenciosa, sola de nuevo, mirando la habitación vacía de bebé. Gané mi batalla, podría haber perdido la guerra. Todavía tenemos el dinero para la FIV. Todavía tenemos el sueño. Pero ahora, tengo que preguntarme, ¿todavía tengo al marido para compartirlo? E incluso si regresa, ¿podré confiar alguna vez en un hombre que estuvo dispuesto a dejarme creer que yo era un monstruo para cumplir su propia agenda oculta? El silencio es pesado, y el mes ha terminado, dejando atrás unos escombros en los que ahora tengo que vivir.